Las pasiones que pertenecen a la autoconservación están en conexión con el dolor y el peligro. Son dolorosas simplemente cuando sus causas nos afectan de inmediato. Son delicadosas cuando tenemos una idea de dolor y peligro sin hallarnos realmente en tales circunstancias. Dentro de los filósofos que podemos mencionar se encuentra Joseph Addison, Francis Hudson, el conde de Shaftesbury y Edmund Burke. Dentro del pensamiento estético de Joseph Addison, la mente humana es capaz de llegar a comprender tres esferas, la cual denominaba como la principal donde residía el entendimiento, la secundaria la que se le conocía como imaginación y la terciaria que sería la inferior donde se le conocía como el deleite, donde encontramos todos los sentidos menos el de la vista. Es por aquello de que Addison nos define los placeres de la imaginación como aquello que podemos percibir por medio de los objetos visibles. Como podemos notar en la obra de Claudio de Lorena, donde se resalta la sublimidad, provocando un sentimiento de tranquilidad y calidez. Como de igual manera en la pintura de Joseph Blanc, en donde podemos entender el concepto de la representación sin necesidad de un objeto, el cual explique la composición. El hecho de que contemos con la vista hace además una distinción entre un placer primario o secundario, entendiendo que uno de aquellos deriva del objeto mientras que el otro suele provenir de objetos que sin estar presente de alguna manera marcan una representación dentro de la obra, como por ejemplo serían estatuas o descripciones, como podemos notar tanto en la obra del Triunfo de la Muerte de Bruguelo, como de igual manera en la vista imaginaria de la Gran Galería del Louvre en ruinas de Hubert Robert. Por otra parte, Francis Hudson llegó a hacer aportaciones dentro de campos como la lógica y la estética. La trascendencia que llegó a tener radicaba en un sistema que se caracterizó por ser ético. Hudson abogaba por un sentido de lo moral, lo que de modo instintivo sirvió como un juicio del bien, como podemos notar en la obra de Francisco de Goya, en la cual se aprecian distintos tipos de conducta humana, con los cuales se puede mencionar que Francis Hudson solía hacer referencia hacia el sentido moral como algo que nuestra propia conducta podría determinar como un juicio del bien. Como podemos notar dentro de la obra de Balthus de Street, como la de Paolo Veronese, el joven entre virtud y el vicio. De igual manera se nota tanto la ética como el sentido moral de las personas. Según Francis, el arte revela al ser en cuanto a que es bello, es decir, capaz de producir un intenso placer sobre las potencias contemplativas del ser humano. Por otra parte, Shaftesbury fue uno de los más grandes representantes de la Ilustración en su país. Su ética se basó en el sentimiento, que para él una vivencia interior que conducía al individuo hacia el bien, tanto propio como de género humano, como podemos notar en Alegoría de la Vista de Bruegel, ya que para Shaftesbury el hombre tenía un sentido moral como una facultad innata para dilucidar de sus semejantes su personalidad y proceder a la calificación moral de sus acciones. Como podemos notar en la representación de la construcción de la Torre Eiffel, donde se resaltan las características de los hombres, costumbres, opiniones y tiempos, definiendo la apariencia de la belleza como un sentido innato del ser humano, algo que produce placer en su relación con el mundo, como podemos notar en la obra del Martirio de San Januario, como de igual manera en Efectos de un mal gobierno de Pietro y Ambrosio Lorenzetti, donde se detallan las causas y efectos de un mal gobierno. Por otra parte, el acierto de Edmund Burke consistió en atribuir fuentes diversas a las sensaciones de lo bello y lo sublime. La teoría de Burke rastrea la causa de lo sublime y sus fuentes, relacionándolo con el sufrimiento, por lo que podríamos entender que lo sublime es una emoción derivada de otras. En otras palabras, separa el ámbito objeto y sujeto, tanto para el caso de lo bello como para lo sublime, como podemos notar en el cuadro Pesadilla de Fuseli, una idea tan básica que no puede derivar de otra, en vez son las otras emociones las que derivan de ella, todo lo que resulta adecuado para exhortar las ideas del dolor y el peligro, es decir, todo lo que de algún modo es terrible o se relaciona con objetos terribles o actúa de manera análoga al terror, como podemos notar en la obra de Goya de Dos viejos comiendo sopa.
Las pasiones que pertenecen a la autoconservación están en conexión con el dolor y el peligro. Son dolorosas simplemente cuando sus causas afectan inmediatamente, como podemos notar en la obra del monje a la orilla del mar de Friedrich, donde se puede notar un contraste de oscuridad, de dolor o de tristeza. Las pasiones que pertenecen a la autoconservación son las más fuertes de todas, como podemos notar en El Columpio, obra de Jean Honor en 1966. En conclusión, cada uno tiene un distinto punto de vista sobre lo que es bello y lo sublime. El arte revela al ser humano en cuanto a lo que es bello, es decir, capaz de producir un intenso placer en todas las potencias contemplativas del hombre.